Bueno, hemos empezado con la clase anterior y vamos a continuar un poquito para ir un poquito avanzando sobre los métodos que Jesucristo utilizaba para expresar sus enseñanzas, ¿no? Los evangelios registran tantos hechos de la vida de Jesucristo, pero lo más característico o lo que apunta a todo lo que Él hizo es dejar una vida que allí pueda imitarse, pueda llevarse a cabo, pueda en esa vida de Jesucristo, en ese ministerio de Jesucristo podamos aprender de Él. El apóstol Pedro lo ha dicho de estas formas: Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, Y no solamente mirar esa faz del señorío de Cristo lleno de poder, dotado de esa unción que hacía maravillas, milagros, sino tener el carácter correcto para poder transferir y para poder hacer canalizar esos dones maravillosos de Dios, porque cuando no hay carácter, justamente esos dones pueden llegar a ser manipulados y pueden llegar también a ser algo perjudicial dentro de la gente que los tiene, porque no hay un carácter, no hay una conducta que los pueda allí aplicar correctamente. Es como si fuera que alguien quiere ser doctor o quiere ser alguna profesión y no ha estudiado, no se ha preparado para ello, Entonces, se ha dado algunos casos donde se ha encontrado gente que ejercitaba la medicina y no estaba habilitado para ejercitar la medicina. Así que el Señor quiere que nosotros podamos ministrar a la gente, tener los dones, poder ministrar sanidad, alivio, poder, gracia, liberación, pero también tener el carácter para que eso pueda ser aplicado correctamente. Si no, hacemos daño. Una persona puede utilizar una herramienta, si está formada, si está enseñada, entrenada, esa herramienta la va a aplicar correctamente. Ahora, si no la aplica correctamente, va a producir daño. Todos tenemos una manía muy común, ¿no? Cuando se afloja un tornillo, lo primero que agarramos un cuchillo tramontina para empezar a ajustar y terminamos rompiendo el cuchillo o cortándonos el dedo, ¿sí? Entonces, las enseñanzas de Jesús reflejan un poquito aquello que trata de formar una vida que tenga carácter de reino, carácter de señorío. Y decíamos que esas enseñanzas estaban alineadas con los métodos pedagógicos de la cultura judía de aquellos días. Y Jesús causó una impresión, causó a través de sus enseñanzas algo muy llamativo, algo que atraía a la gente, algo que también lo hacía ver como el maestro, no como un maestro más. La gente se sentía muy bien con esas enseñanzas, pero había un grupo que también era impresionado por las enseñanzas del Señor, pero no por una impresión en sí de las enseñanzas, sino que se impresionaba porque cómo puede ser que enseñe y diga estas cosas tan grandes, profundas, cuando Él no asistió a la escuela que nosotros hemos asistido. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el Señor no había asistido a las escuelas rabínicas de alto nivel, como lo hacían los doctores de la ley? Bien, Jesús aplicó esas enseñanzas siguiendo los métodos de enseñanza de aquellos días. Utilizaba, ¿no es cierto?, ilustraciones, ejemplos, cosas cotidianas de la vida, algo de la naturaleza. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque no solamente era el método que se usaba en aquellos días, sino que la cultura oriental, la gente oriental es muy pensante, no así nosotros. Nosotros vemos algo y ahí le damos para adelante, La gente de Oriente actualmente es muy pensante. Fíjese, todas las líneas de la filosofía y todas las líneas de los grandes pensadores vienen, ¿no es cierto?, de la cultura oriental, Entonces, ¿por qué? Porque se tomaban el tiempo. Ellos rescataban, tomaban una frase y se sentaban y quedaban ahí sentados y miraban y analizaban una frase, una palabra, un pensamiento desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas y terminaban sacando una conclusión. Entonces, por eso Jesús utilizaba muchas de las parábolas, utilizaba ilustraciones, utilizaba una serie de formas de mostrar, de enseñar las cuestiones del reino de Dios
Pero para hacerlo ver, ¿no? Es decir, Jesús tomaba los principios, las verdades del reino y las transmitía y las canalizaba a través de lo que la gente ya estaba acostumbrado y familiarizado allí en la vida cotidiana a tratar. Sino lo que Jesús enseñaba iba a ser tomado como si fuera un extraterrestre, algo abstracto, algo que no se podría aplicar en la humanidad, en la gente. ¿Me entienden lo que trato de decirle? Entonces, Jesús utilizaba todas estas ilustraciones, comparaciones, parábolas, esos paralelismos que hemos visto nosotros. No sé si recuerdan el paralelismo sinónimo, el paralelismo sintético, el paralelismo antitético. Utilizaba proverbios, utilizaba ciertas cosas como algunas ironías para poder llevar aquellos principios espirituales, esos principios sean entendibles, sean asimilables. Entonces, de esta forma hacía que el reino celestial es como que tomaba cuerpo, se materializaba. La gente lo podía allí ver, tratar a través de los ejemplos y las ilustraciones, y ese reino celestial que Jesucristo les enseñaba y les predicaba, podía ser allí aceptado, podía ser entendido, podía ser asimilado con la gente de la cultura. Por eso muchas de las cosas que Jesús utiliza tienen que ver con aspectos de la vida familiar, con cosas de la naturaleza, con la cultura de aquellos días. Jesús no rompía esos esquemas. Jesús les hablaba de los lirios, les hablaba de las nubes, les hablaba de las aves, les hablaba de los sembradores, porque era lo que ellos sabían tratar y es lo que ellos sabían y estaban acostumbrados. Cosas de la familia, del padre, del hijo, del mayordomo, del rey, del su súbdito, de cosas que eran muy comunes para la gente de aquellos días. Así que todos estos elementos eran los que Jesús usaba para sus enseñanzas. Pero no solamente estos elementos formaban parte de la enseñanza de Jesús, sino que Jesús también aplicaba ciertos otros ingredientes que le daban sentimiento, le daban vida a sus enseñanzas. Creaban dramatismo, creaban entusiasmo, creaban emoción. A algunos le provocaba enojo, ira, a otros los dejaba pensando. También Jesús utilizaba una de las costumbres muy allí comunes entre los maestros y los alumnos, los discípulos, era que el maestro hacía participar al alumno en las enseñanzas. Por ejemplo, Jesucristo muchas veces enseñaba algo y terminaba con una pregunta. Por ejemplo, en la parábola del gran samaritano, Jesús termina esta parábola haciendo esta pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Entonces eso dejaba pensando a la gente. La gente razonaba, la gente elaboraba, procesaba toda esa información de Jesús y sacaba una conclusión. Y esa conclusión es lo que ayudaba a enseñar a que lo que Jesús transmitía, lo que Jesús llevaba allí a la gente, era bien plantado y sembrado en las personas y en la gente. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, los veo tan callados, tan quietitos como diciendo. Está interesante. Bueno, me alegro. Bien, entonces, ahora lo que Jesús enseñaba tenía un contenido, ¿no? Y el contenido principal de la mayoría de sus enseñanzas era referida al reino de Dios. Fíjense y noten ustedes lo que les mencioné anteriormente acerca de la parábola del samaritano. No sé si ustedes leyeron detenidamente la parábola del samaritano. Por ejemplo, cuando usted habla del prójimo, ¿quién es el prójimo para usted? El más próximo. El que tenés al lado, con el quien tratás. Sin embargo, fíjense que en esta parábola Jesús pregunta: ¿quién de estos tres fue el prójimo de quien cayó casi muerto? O sea que el que cayó muerto no es el prójimo. ¿Quién de estos tres era el sacerdote, el levita o el samaritano que usó de misericordia? El samaritano representa a Cristo. Para nosotros el prójimo es Jesucristo.
que nos trajo misericordia, que estábamos casi muertos, tirados, abandonados, la religión pasó de largo, otros aspectos, pero Él se acercó, no mereciendo nosotros ser perdonados, ni siquiera considerados. Sin embargo, Él se acercó, de sus alforjas sacó la gracia, la misericordia, el perdón, nos llevó al mesón, que es la iglesia, nos dejó ahí para que estemos bien, que sigamos preparándonos. Jesucristo es el prójimo de nuestras vidas. Entonces a veces hay que entender y ver la Escritura con esta estructura de enseñanza. Nosotros los cristianos agarramos y leemos a corrido y le damos para adelante. Y a veces tergiversamos los conceptos de los principios del reino de los cielos, hablando cosas que no corresponden. Bien, para los judíos, usar la palabra Dios no era cosa sencilla. No era tan simple. Para un judío, querer decir el nombre de Dios tenía que estar bien alineado con su carácter para poder emitirlo y decirlo. No cualquiera podía decir Dios. Primero, ¿por qué? Porque ellos estaban muy aferrados a la ley de Moisés. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso había creado un temor, una reverencia, habría creado una especie de sentimiento hacia Dios que no cualquiera podía decirlo. Si alguien escuchaba que un judío, un doctor, un fariseo, un doctor de la ley, escuchaba que cualquier judío pronunciaba el nombre de Dios, pero esa persona no era catalogada como santa, como pura, como que estaba cumpliendo la ley, esa persona se la consideraba un blasfemo. ¿Por qué Jesús muchas veces fue atacado por los judíos diciendo que blasfemaba? Porque Él se hacía Dios. Porque Él al representar el reino de los cielos muchas veces, en ciertas ocasiones, actuó como Dios, y una de las facetas donde se lo ve actuando como Dios es cuando Él perdona pecados. Cuando Él perdona pecados. Entonces esto escandalizaba a aquellos judíos que se consideraban ellos los dueños de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios no era muy fácil de decirlo, de expresarlo por parte de cualquier judío. Así que, si alguien lo hacía, lo tenía que hacer con sumo reverencia, con sumo respeto, con una vida que realmente se consideraba consagrada. Es decir, que todo aquel que no respondía a un carácter que estaba bien alineado con la ley de aquellos días, se consideraba que decir Dios así nomás, hoy la gente, ay Dios mío, me muero. ¿Vio cómo somos nosotros? Entonces no era propio hacer el nombre utilizar el nombre de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, cualquier persona. Así que Jesús, para no causar una ofensa o una situación que lo comprometiera a Él como ser humano dotado del poder de la unción y la gracia, y como Dios, Él no hacía muchas veces referencia directamente al nombre de Dios, solamente con quién eran sus íntimos, sus discípulos. Pero ante los judíos, Él hacía mención y referencia al reino de Dios o al reino de los cielos. Y esto sí estaba bien claro para los judíos. Además, los judíos anhelaban, esperaban la manifestación del reino de Dios, pero ¿a través de qué? A través de la figura de un rey, como ellos en la historia lo tuvieron al rey David. Ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías que viniera con espada, que viniera con ejército, viniera con un grupo de hombres armados, preparados para enfrentar al imperio romano y para ser librados del yugo que estaban siendo allí oprimidos por medio del sistema romano. Entonces a Jesús le facilitaba esta situación, esta expectativa de esperanza de los judíos de ver un rey, de levantarse un rey y hablar del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Esto señalaba indirectamente a Dios.
porque de esa forma era aceptado el concepto de Dios entre los judíos a través de un reino, a través de un rey con sus súbditos, con sus soldados, su ejército, sus armamentos y sus estrategias para la conquista. Ahora bien, Jesús no quería alimentar la idea del reino con aquella especulación que los judíos tenían como figura del reino. Es decir, Jesús, usted en ciertos pasajes de la Biblia, Jesús se tuvo que salir disparando, se tuvo que esconder, porque lo querían nombrar rey. Porque la nación judía estaba esperando la promesa de Dios, un Mesías, y todavía lo está esperando. Todavía lo están esperando. Ellos creen que se va a manifestar como un hombre dotado de poder, dotado de una habilidad, dotado de una estrategia, que va a convocar y reunir, formar un gran ejército, y eso va a ser allí un poquito lo que le va a dar identidad a Israel, ¿no? De nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio de la figura de un rey. Pero Jesús no quería allí utilizar la idea del reino de los cielos, el reino de Dios, para alimentar esa expectativa de lo que estaban esperando el judío. Es decir, que ahora Jesús comienza a enseñar al reino de los cielos, enseñar acerca de la figura de los reinos de los cielos, y presenta la figura de un rey, pero no como se esperaba, sino un rey diferente a lo que los judíos estaban acostumbrados allí a ver o el concepto que tenían. El Señor hace ver que este reino va a traer un rey, pero ese rey va a provocar un gran cambio, y ese cambio no tiene que ver con cambios cambio de afuera, cambios externos, sino que la figura que Jesús presenta de un rey que Dios envía desde los cielos, desde su trono a la tierra, es aquel que va a comenzar a provocar un gran cambio y transformación, en primer lugar, en el corazón, en la parte interna del hombre. Y cuando una vez ese reino se haya establecido en el corazón del hombre, el cambio sería hacia afuera. Eso es todo aquello que Jesús enseña acerca del reino de los cielos, con este concepto, con esta idea, con esta forma, con esta ilustración. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. En San Juan 18:36 dice así: mi reino no es de este mundo, diciendo con esto que el reino que Jesús trae, que presenta, no es a la manera como lo hace el mundo, sino a la manera como lo diseñó, a la manera como lo ha allí expuesto Dios. No es un reino que viene a formar, a agrupar gente, a prepararla con armas para dominar políticamente y territorialmente, sino un rey que viene con un ejército, pero para cambiar y transformar la vida de cada persona, conquistando en primer lugar el corazón de cada uno. Entonces esta es la idea de un reino que tiene un rey y que debe comenzar ese cambio en cada vida, en cada persona, que lo acepta voluntariamente. No es por la fuerza, no es por la obligación, por la exigencia, ni por la necesidad de ser liberado y la necesidad de terminar con un yugo opresor. Y esto un poquito nos habla que a veces en la iglesia viene gente impulsada por la necesidad de que Dios lo libre de opresión, de desgracias, lo libre. Dios lo va a hacer sin duda alguna, Dios lo dijo. La unción está sobre él para liberar, para sacar cautiverio, para sacar a los oprimidos de corazón, para dar vista a los ciegos, pero no es ese el propósito principal del reino. Dios lo va a hacer todo eso, pero para que el corazón del hombre se abre y acepte voluntariamente su reino. De allí que cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús le dice lo siguiente: véngase tu reino y hágase tu voluntad. Es voluntario, no es porque se me impone. Yo en una oportunidad hablé en un lugar, dije que a veces la gente viene a la iglesia porque el diablo los manda. Sí, porque tienen tanto miedo al diablo, están aterrorizados, ven diablos por todos lados, ven demonios, escuchan ruido, escuchan voces, entonces vienen a la iglesia estresados, con pánico. Entonces no los trae la necesidad de conocer al rey, los trae la necesidad de ser librados y no sufrir el tormento del diablo.
Jesús enseña un poquito acerca del endemoniado gadareno. Jesús lo libró, pero este hombre después quería seguir a Jesús. Jesús dijo, no me vengas a seguir. Ve a los tuyos y háblale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y el hombre se fue y comenzó a predicar en Decápolis acerca del reino. Porque no conoció un libertador, conoció al rey que lo libró de todo aquello y se instauró y se estableció en su corazón. Por eso podía predicar con libertad. Amén. Me sigue mirando como bicho raro. Como le estoy predicando otro evangelio. Bueno, entonces ese reino tiene este objetivo, transformación, cambio interno. Y una vez que ese cambio se produce, ese cambio tiene que ver con lo externo. De allí que Jesús hace la comparación, que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos aquellos que realmente traen un nuevo aroma, una fragancia, un nuevo tiempo, porque primero el cambio se produjo en mi corazón. Amén. Ahora bien, otro de los aspectos de las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos no es solamente apuntar y contemplar el presente, la necesidad presente, sino también asegurar el futuro. El futuro de todos aquellos que aceptan el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios tiene un rey y todos aquellos que lo aceptan voluntariamente logran y hacen que ese rey sea beneficiado. Pero ese rey no se lleva el beneficio, ese rey trae su beneficio con todos aquellos sus seguidores, de modo que ese reino no es para estar sometido a una disciplina, a una estructura de cumplimiento, de restricciones, de normas, sino que ya vamos a ver adelante que ese cumplimiento de la voluntad de Dios se hace a través de una relación y esa relación te permite que todos aquellos que pertenecen al reino de Dios disfrutan junto con su rey. Amén. Entonces, ese es uno de los aspectos que el Señor presenta del reino de Dios. Este es el enfoque, este es un poquito la idea de traer las enseñanzas del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es? Primero, que es un reino no como en este mundo. Segundo, es un reino que necesita ser aceptado voluntariamente por los corazones. Cuando ese reino se acepta, viene el cambio. Cuando viene el cambio interno, comienza un trabajo de afectar y de influenciar lo externo. Y no solamente para lo presente, sino garantiza para el futuro, que serás salvo tú y toda tu casa. Generaciones y generaciones van a disfrutar los beneficios del reino de Dios por el solo hecho de que una persona se decidió en el presente abrir su corazón y decirle, Señor, sé tú mi rey, y ese rey promete que se va a encargar del resto de todas las generaciones que vienen por delante. Eso es lo lindo, para disfrutarlo todo. Otro de los aspectos que Jesús enseña en sus maestrías acerca del reino de Dios es la paternidad de Dios. No hacerlo ver como un rey, sino presentarlo al rey como un padre. Yo tuve la oportunidad de dar una materia que se llama el Evangelio de Jesucristo, basado en el libro de los Romanos, y uno de los libros que me apasiona a mí es Romanos. Y Pablo presenta un cuadro muy interesante, cómo logra una persona que estada bajo sentencia de juicio, logra ser transformada y cambiada. Porque usted fíjese, una persona que sale de la cárcel vuelve nuevamente a delinquir, vuelve nuevamente allí a cumplir ciertos delitos. El otro día escuchaba que había uno salido y lo primero que hizo es provocar allí una situación de desgracia, de muerte, de asalto, y bueno, esa persona, ¿quién la cambia? Si no la cambió la cárcel. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de cómo se logra transformar y cambiar la naturaleza de una persona que está bajo estado de condenación. El juez determina, el juez dicta el veredicto, el juez allí pone en evidencia que esa persona es culpable. Ahora bien, se presenta alguien que toma su lugar, para poder librarlo de culpa y librarlo de condenación. Eso es lo que hizo el Señor. Pero el juez, no solamente a través de alguien que presenta su vida y se lo ofrenda para él asumir la culpa y que el reo sea libre, el juez hace algo más. El juez, para poder ver que esa persona no solamente va a ser libre, sino que va a ser cambiado, el juez lo adopta como hijo. Es algo que se practicaba antes. En el Imperio Romano había ciertos jueces
que la única manera de ver la posibilidad de cambio y transformación de una persona que estaba bajo sentencia y que no delinquiera más y que no cometiera actos atroces, es que ese juez se hacía responsable del reo adoptándolo como un hijo. De allí que el apóstol Pablo después en Corintios utiliza un término Abba Padre, que es una adopción. Entonces esa persona comenzaba a tener una relación con el juez, ya no viéndolo como un ser legal que lo señalaba, que lo estaba allí persiguiendo y lo estaba controlando, sino que ahora ese juez abría un corazón de padre hacia esa persona y esa persona veía al juez como un padre. Y esa es la única forma de cambiar. Entonces, lo que también Jesús refleja en las enseñanzas acerca del reino de los cielos es que Dios no solamente manifiesta su identidad aquí en la tierra entre los hombres como un gran rey, sino como un padre, de modo que los que reciben el reino de Dios comienzan a vivir una relación a la que tienen acceso permanentemente ante ese rey, no porque es el rey, sino que ahora lo pueden ver no como súbditos, sino ahora se ven como hijos. Hijos que no solo sirven al reino y le están brindando a ese rey todo el honor, la gloria, el prestigio, la excelencia, sino que esos súbditos también reciben allí una imagen de hijos y ellos también se hacen lucir con ese papá. Por decirlo de una forma muy, quizás no tan ilustrativa, pero cuando tu papá es un grande, cuando tu papá es un exitoso, cuando tu papá es un hombre que realmente da gusto que sea tu papá y te gusta estar con él y todo lo nombran, qué lindo papá, qué bárbaro, mirá cuánta plata tiene, esto, que lo otro, aquello, cómo te atiende, cómo juega con vos. Entonces te da gusto tener un papá así, te da gusto estar con él, te da gusto, hasta te da gusto que por ahí te rete. ¿Sí o no? Y un papá que realmente a veces te reta, te corrija, no lo hace por odio, no lo hace por violencia, sino lo hace porque ve en ese hijo todavía un carácter inmaduro y a través de esas correcciones. Por eso un padre que disciplina es un padre que nunca castiga. ¿Sabía usted eso? En aquellos tiempos los judíos estaban acostumbrados a ver un rey que si no estabas de acuerdo con él o cometías algo que no estaba alineado con el gusto del rey, el rey procedía a un castigo, a una sentencia, a ser condenado y ser llevado a pena de muerte. Pero lo que Jesús trata de representar en el reino de Dios es que ese rey también es padre, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ahora somos hijos de Dios. No somos súbditos que tenemos que hacer, al contrario, lo hacemos con mayor honor, con mayor gusto. Usted cuando es empleado de una fábrica, usted va a marcar tarjeta, después 15 minutos antes ya acomodó el escritorio, todo está esperando para que sea la hora para volver a marcar tarjeta, ¿sí o no? Vamos, seamos sinceros, así somos, esa es nuestra naturaleza. Porque no tenemos un compromiso, no tenemos una afinidad, porque yo vengo a trabajar para que me paguen un sueldo. Yo vengo a trabajar para que se me dé lo que me esforcé, lo que invertí, mi profesión, mi oficio, mis conocimientos. Y lo que interesa es venir de lunes a viernes, ¿no es cierto?, a tal horario, hasta tal horario, y a fin de mes cobrar, o el primeros días del siguiente mes cobrar, y cobrar el aguinaldo y tener las vacaciones. Y ese es todo nuestro parámetro para poder mantener una relación con esa empresa, esa fábrica. Pero si el dueño de la empresa fuera tu papá, y tu papá te haría partícipe de las acciones, y tu papá te honraría, y tu papá te dice: hijo, un día todo esto será tuyo, te quiero capacitar y formar para que todo lo que yo he producido, tú lo produzcas 10 veces más. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de trabajo? ¿Sí o no? Yo recibí formación de mis propios padres. Mi padre me decía: hijo, el día que trabajes, considérate que sos parte de la empresa, que sos como el dueño. Yo trabajé muchos años como diseñador, proyectista y calculista de estructuras. Por eso me quedé con poco pelo. Y trabajaba y lo hacía porque
yo sabía que ese lugar me abrió las puertas, me brindó la oportunidad y yo me esforzaba y todo. Y un día vinieron y me dijeron lo siguiente: señor Mialek, queremos darle una propuesta, usted no va a recibir más un salario, usted no va a recibir más, hemos visto cómo usted se ha comprometido, a partir de ahora va a ser parte de la sociedad de esta empresa. Y ahí fue. Pero ¿por qué fue eso? Doy esta ilustración no para soberbia, ni orgullo, ni nada, sino para entender una mentalidad de trabajo. Y que claro que por ahí no me pagaban, claro que por ahí cobraba vales, claro que por ahí no venía el aguinaldo, claro que por ahí no había dinero, no había esto, no había otro. Pero yo entendí que estaba formando también una identidad para el futuro. Y a veces eso es un poquito lo que nos cuesta a nosotros. Y traigo esta ilustración para que nosotros veamos que si venimos a un instituto bíblico, una escuela bíblica, es porque quien nos está enseñando es papá aquí, no el pastor Víctor Mijalego, o el pastor Sergio, el pastor Carlos, el pastor Máximo, Fernando, o cualquier sea el expositor que aquí esté enseñando. Es el Padre que te está dando la oportunidad de poder ejercitar una vida con visión, con proyección, con futuro, con garantía, para que te deleites en Él y disfrutes todos sus beneficios. El reino de los cielos no es una disciplina militar que cumplir horarios, cumplir esto, cumplir con Dios. Voy a la iglesia porque hoy cumplí con Dios. No. Vengo a la iglesia porque es la casa de mi Padre. Me voy a casa porque lo quiero invitar a mi Padre a cenar conmigo. ¿Y qué dice el Padre? Voy y golpeo la puerta y si me abre, entro y le pago la cena porque entro a Él y cenaré con él y me quedaré con Él. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva del reino de los cielos. Bien, otro de los aspectos de la enseñanza del reino de los cielos es la ética. Ética, conducta. Es lo que les hablaba recién. En el Antiguo Testamento se lo presenta a Dios como el creador de todo y el que ha intervenido para librar a aquellos hebreos del rigor de la esclavitud, de la opresión, del oprobio, y Dios los señala como el pueblo escogido y que serían y continuarían bajo esa condición de pueblo escogido mediante una relación que mantuviera cada hebreo con Dios en base a cumplimiento de normas de conductas, siguiendo leyes, estatutos, mandamientos. Y esas leyes que Dios trajo a través de Moisés, estatuto y mandamiento, regulaban la conducta de los hebreos. Pero vos le sacabas las leyes. Yo estuve en un país muy interesante, Hong Kong, y todo ahí anda al reloj. Es impresionante, todo funciona, todo, no puede creer que todo funcione. Que todo esté sincronizado, que un reloj allí todo. Pero sacar a los chinos de su país son un desastre. Íbamos en un avión, ¿no es cierto? Y ahí iban ellos y armaban cada escándalo en el avión. No respetaban el número de asientos, se sentaban en cualquier lado, se comían todo, pedían bebidas, se alcoholizaban. Después volvían a su país y ¡rum!, de nuevo. Eran perfectos. Esta ilustración que le estoy trayendo es un poquito lo que pasaba con la nación de Israel. Es como que por ahí nosotros vamos por la calle, vemos el semáforo en rojo y son las 3 de la mañana y miramos para un lado y para el otro y nadie me ve. ¿Por qué? Porque la ley está afuera, no está adentro. De modo que esa ley que costaba memorizarla, que los padres tenían que aprenderla a transmitirla a sus hijos y los hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos, era un poquito una serie allí de cuestiones, de normas, de conductas que regulaban el comportamiento de los hebreos, pero de una relación de ley de afuera hacia adentro. Pero lo que ahora el Señor está poniendo en evidencia es que aquella vida que costaba realmente,
La santidad de Dios antes costaba. Esa santidad, esa consagración costaba porque había que rigurosamente respetar y seguir la ley, aunque no te gustara. Pero Jesús ahora lo que enseña a través del reino de los cielos es que cada persona que Dios declara, decreta y posiciona como hijo, el carácter va a responder a ser regulado para agradar a Dios a través de una vida santa, no cumpliendo leyes, exigencias, sino ahora a través de una relación de amor. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando empecé el evangelio, había una hermana, una señora, ella tocaba el acordeón en la iglesia. Antes la iglesia evangélica era acordeón, y si había una guitarra, era una guitarra tipo criolla. Ni hablemos guitarra eléctrica, ni batería, nada, porque eso era demonio. Después fue evolucionando la cosa y ya se metió la guitarra eléctrica y poquito a poquito la percusión. Y yo tocaba la guitarra. Y yo le había agarrado tanta bronca a esta señora, que no había ley que me regulara. Y esta señora había aprendido algunos patrones musicales de antes. Yo era otra generación. Así que cada vez que por ahí teníamos que tocar algún tema más nuevo, ella está acostumbrada a los himnos. Después le voy a decir quién es la señora. Hoy nos amamos, nos queremos, nos abrazamos. ¿Cómo cambió nuestra relación cuando hemos empezado a vernos a través de la gracia y del amor de Dios? Pero mientras nos veíamos por capacidad de talento y quién tenía más habilidad, era una guerra de semicorcheas, de semifusas, fusas y silencios y ligaduras y todas esas cosas de la música. El que sabe música más o menos está. Y a veces ella se encontraba en la situación que no sabía las tonalidades. Víctor, decime en qué tono es la canción. Y yo miraba para allí el ángel Gabriel. Y la dejaba la pobre ahí haciendo amague nomás, simulando que tocaba el acordeón. Y ella lo cuenta también. Pero con el tiempo Dios me fue tratando y entendí que la única manera de seguir, porque el tema era que todas las veces que tocaba la música, ella también estaba ahí. Y yo entendí que no podía pelearme, no podía ser así tan egoísta, tan cruel con ella. Hasta que un día Dios me mostró una figura, me mostró una dama en la iglesia, una jovencita de la cual me enamoré, después me casé y aprendí a ser amoroso, tierno, porque ella me mejoró todo eso. Ella me ayudó mucho. Yo era serio, tenía un carácter que era un licuado de limón con vinagre. Entonces, a través del amor, a través de esa relación, hoy en día nos sentimos tan felices, dichosos cuando nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos. Yo la respeto como una madre. Que ustedes la conocerán, la hermana que está encargada de todo el tema de la ornamentación de la cena del Señor, la hermana Beatriz Olivares. Pregúntenle algún día a ella, ¿cómo era el pastor Víctor antes? Era bravito. El apóstol Pablo, y eso es lo que Dios trata, ¿no es cierto?, de enseñar del reino de Dios, que no es un rey que se muestra donde tenemos que venir temblando. ¿Vio cuando el jefe te llama de la fábrica, no? Dice, empleado Mialek, por favor, suba a mi oficina, suba al directorio. Ay. ¿Qué habré pecado? ¿Qué habré hecho mal? Hermano, mañana quiero hablar con usted porque tengo un temita que tengo que hablar. Y el hermano, y no dormimos esa noche. ¿Qué será? ¿Qué me hablará? ¿Qué me dirá? Me va a retar. Seguramente me descubrió en esto. Porque en nuestra naturaleza está incorporado eso. En cambio, Dios nos quiere hacer ver que tengamos paz con Él, porque hemos sido justificados
mediante la fe por la gracia de Dios para disfrutar y tener una relación de amor con Dios. Y cuando uno tiene una relación de amor con Dios, toda culpabilidad se disipa y usted disfruta esa relación y aprende a vivir libre de todo temor y de toda culpa y de toda hostigación y de toda persecución. En Romanos hay una ilustración que el apóstol Pablo hace, ¿no? Cuando uno está sujeto a la ley, pero la gracia nos ha hecho libre de la ley. Pero no anula la ley, sino nos hace libre de sentencia, de culpabilidad. Y lo ilustra a través de un ejemplo donde una señora se había casado, no lo dice así, pero es la ilustración que usa Pablo. Una señora se casa con un señor muy estricto, muy legalista, muy controlador, muy manipulador. Y este señor le pide todos los días a la esposa que haga ciertas tareas domésticas y le pone un largo listado, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Y cuando llega a casa tiene que estar todo esto en orden y cumplido, porque si no vas a abstenerte de las consecuencias. Entonces esa señora vivió casada con ese hombre, pero su relación no fue de amor, sino de temor y de respeto y de miedo por cumplir fielmente todos los puntos que su marido cada día le dejaba allí en la ladera escrito que cumpliera. Pasó el tiempo y este señor por una causa, una enfermedad, fallece y la mujer se queda viuda. Y con el tiempo que pasa, esta señora se enamora de un señor y en estado de viudez ella tiene el derecho de volver a casarse. Se casa con un hombre con el cual se enamoran, vive una relación de amor muy fructífera, muy feliz, muy dichosa. Pasa el tiempo, pasan los años y un día ella se encuentra limpiando, arreglando, ordenando, porque vio que las mujeres, no sé si los días de viento norte, humedad o mucha tierra, se le ocurre ordenar la casa, dar vuelta o cambiar esto, poner el cuadro allá, el pájaro allá. ¿Sí o no? Así son las mujeres, sí. Es su naturaleza, varones, no vamos a poder con eso. Así que la única manera que puedas ser su compañera fiel en esas tareas es amándola. Y bueno, y ella entre esos quehaceres domésticos de acomodamiento, limpieza en un lugar, encuentra aquel antiguo papel donde su antiguo y difunto esposo le exigía cumplir todos esos puntos. Y ella lo lee, lo revisa y se acuerda de todo el rigor, de toda esa estricción, de toda esa dureza, y se da cuenta de algo, que ahora está haciendo exactamente lo mismo, pero disfrutándolo porque lo hace por amor. Queridos, bienvenidos al reino de los cielos. Usted haga todas las cosas que agrada, sirve a Dios por amor a su nombre y por amor a usted mismo, porque usted es hijo y Él es su Padre. Amén. Entonces la conducta se regula ahora no por ley y estatuto que tienen, por eso Jesús no vino a anular la ley, la vino a cumplir y a enseñarnos que ese cumplimiento ahora se puede hacer fácilmente a través de una relación de amor con el Padre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Amén. Entonces Jesús dijo que para cumplir todo lo que Dios nos pide solamente por amor, una relación de amor. Jesús dijo en San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Mi palabra guardará. Bueno, lo último que quería decirles es que lo que reflejan las enseñanzas de Jesús es acerca de su persona, la obra y el carácter de Cristo. Todas las enseñanzas que Jesús hacía ver a través de su enseñanza como maestro fue diferente a los demás. ¿Por qué? Porque en todo lo que hizo, en todo lo que mostró, en todas las enseñanzas, Él mostró que era hijo de Dios, que Él era el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, y que a Él lo vino a honrar, Él vino a agradar y vino a alabar al Padre. Amén.